¿De verdad estamos seguros de que cobrar por contenido sexual en Internet es una de las formas más claras de empoderamiento femenino hoy en día? Porque eso es exactamente lo que se repite constantemente en redes sociales, como en TikTok, en YouTube, en discursos aparentemente progresistas que suenan bien y encajan con la idea de libertad individual. Y si esa narrativa tan aceptada y tan compartida estuviera escondiendo algo mucho más incómodo de lo que queremos admitir, y si en lugar de ser una ruptura con dinámicas antiguas, fuera simplemente la misma estructura de siempre, pero presentada de una forma más moderna, más estética y más digerible. Para entenderlo mejor, vamos a empezar con un caso concreto que se hizo muy viral, el de Lily Phillips, una chica joven que decidió organizar un evento extremo en el que invitaba a 100 hombres a un apartamento en un solo día. Todo estaba planificado, había normas claras, límites establecidos, consentimiento explícito, 5 minutos por persona y sin excepciones. Sobre el papel parecía una transacción controlada, pero a medida que el día avanzaba la cosa empezaba a torcerse. Algunos hombres no respetaban el tiempo, otros intentaban quedarse más de lo acordado. Algunos directamente ignoraban los límites que ella misma había establecido desde el principio. En medio de todo eso, ella empezaba a ceder. No necesariamente porque quisiera, sino porque la presión del entorno, la dinámica del grupo y la propia situación hacían que decir no dejara de ser una opción tan sencilla como parecía al principio. Ya que es donde aparece una pregunta que incomoda muchísimo más que el propio evento. Si una persona acepta algo en unas condiciones concretas, pero esas condiciones se rompen bajo presión, bajo insistencia o bajo dinámica grupal, ¿seguimos hablando realmente de consentimiento? Porque es fácil decir, ella aceptó, pero ¿qué pasa cuando aceptar deja de ser una decisión completamente libre y empieza a estar condicionada por todo lo que está ocurriendo alrededor? ¿Dónde está exactamente la línea? Este caso no es una anécdota aislada que podamos descartar para sentirnos más tranquilos, es más bien un síntoma de algo mucho más amplio, una industria que se ha normalizado a una velocidad brutal y que está envuelta en una narrativa muy concreta que se repite constantemente. Es tu cuerpo, tú decides, eres tu propia jefa, esto es empoderamiento. Son frases que suenan bien, que parecen lógicas, que incluso pueden resultar liberadoras en un primer momento. Pero ¿qué ocurre si dejamos de repetirlas durante un segundo y empezamos a analizarlas de verdad? Porque hay algo curioso en todo esto que rara vez se señala directamente. Vivimos en una sociedad donde consumir contenido es prácticamente universal, donde es algo normalizado, cotidiano, incluso esperado. Pero al mismo tiempo, las personas que crean ese contenido siguen siendo juzgadas, ridiculizadas o tratadas con menos respeto en muchos contextos. Entonces, si el consumo está completamente aceptado, pero la creación no, ¿qué nos dice eso realmente sobre quién tiene el poder en esa relación? ¿Quién decide las reglas? ¿Quién establece el valor? ¿Y quién depende de quién? Si bajamos un poco más en el terreno real, hay otra cuestión que casi nunca se aborda de forma directa. El consumo constante de no es neutro, no se queda en una simple acción aislada, tiene efectos, y uno de los más evidentes es la necesidad progresiva de estímulos cada vez más intensos. Lo que al principio genera impacto, con el tiempo deja de hacerlo. Lo que antes era suficiente deja de serlo, y eso empuja tanto a quien consume como a quien produce hacia una escalada constante. No porque alguien lo planifique conscientemente, sino porque es la única forma de seguir manteniendo la atención. Un ejemplo muy claro de esta escalada lo vemos en la trayectoria de Bella Delfín, no sé si se pronuncia así. Esta chica empezó con contenido irónico, casi paródico, vendiendo cosas absurdas como agua de su bañera. Era algo llamativo, pero todavía dentro de un tono humorístico. Sin embargo, con el tiempo el contenido fue evolucionando hacia cosas cada vez más explícitas, más extremas, más diseñadas para impactar. Y esto no ocurre en el vacío, ocurre porque hay una audiencia que lo consume, que se acostumbre y que pide más. Y porque hay un algoritmo que premia precisamente ese tipo de contenido. Si volvemos al caso de Lily Phillips, es importante entender que ella tampoco empezó organizando un evento con 100 hombres. Nadie empieza ahí, todo suele comenzar de forma mucho más gradual, más aceptable, más fácil de justificar. Fotos sugerentes, interacción con seguidores, contenidos que entra dentro de lo que se considera normal en redes. Pero poco a poco la propia dinámica del sistema empuja a ir a un paso más allá. Y luego otro, hasta que en algún momento lo que antes parecía completamente fuera de lugar empieza a percibirse como una opción más dentro del abanico. Y en ese punto la pregunta ya no es solo qué está pasando, sino por qué está pasando. Porque si analizamos los motivos que llevan a muchas personas a entrar en plataformas como OnlyFans, aparece un patrón bastante claro. No todo el mundo entra buscando fama o grandes ingresos. Muchas personas entran porque no ven otra alternativa viable en ese momento. Porque necesitan dinero rápido, porque el contexto económico aprieta, porque las redes sociales están llenas de ejemplos que venden la idea de que es fácil, rápido y rentable. Y eso cambia completamente la forma en que deberíamos analizar la situación. Un ejemplo muy claro de cómo funciona esta presión social lo vimos con Malú Rebejo, que abrió su cuenta de OnlyFans en cuanto cumplió los 18 años, en medio de una enorme exposición mediática y una audiencia que ya la sexualizaba previamente. En ese contexto, ¿hasta qué punto la decisión es completamente libre y hasta qué punto está condicionada por todo lo que la rodea?
Entonces, en lugar de preguntarnos únicamente si alguien ha elegido hacerlo, quizá la pregunta debería ser otra. ¿Qué circunstancias hacen que esa elección parezca la mejor o la única opción disponible? ¿Qué tipo de sistema estamos construyendo si cada vez más personas ven esto como una salida lógica? Y sobre todo, ¿qué estamos ignorando cuando reducimos todo esto a una simple cuestión de libertad individual? Y en medio de todo esto hay una palabra que aparece constantemente, casi como si fuera un punto final que no necesita más explicación. Consentimiento. Se menciona como algo evidente, como algo incuestionable, como una garantía de que todo está bien. ¿Pero realmente entendemos lo que implica? ¿O simplemente lo utilizamos como una forma rápida de cerrar la conversación sin profundizar en lo que está ocurriendo de verdad? Porque si vamos a seguir hablando de consentimiento como si fuera la base que legitima todo este sistema, lo mínimo sería entender qué significa realmente. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse más de lo que parece. Decir sí no siempre equivale a consentir de forma válida. Suena contraintuitivo, pero es clave, porque para que el consentimiento sea real, no basta con una palabra o una decisión puntual. Tiene que cumplir ciertas condiciones que casi nunca se mencionan cuando hablamos de este tema en redes sociales o en debates rápidos. Piensa en esto, para que una decisión sea verdaderamente libre, la persona tiene que entender completamente a qué está cediendo, tiene que tener la capacidad de decir que no sin consecuencia, no debe estar bajo presión externa ni interna extrema y debe encontrarse en un estado mental que le permita tomar esta decisión con claridad. Ahora bien, si aplicamos esto a muchos de los casos que hemos mencionado, ¿se cumplen realmente estas condiciones? Porque cuando una chica de 18 años se abre una cuenta en OnlyFans, después de ver durante meses contenido que le promete dinero fácil, validación constante y una vida aparentemente perfecta, ¿hasta qué punto entiende realmente todas las implicaciones a largo plazo? ¿Está tomando esa decisión desde una posición completamente informada o desde una imagen idealizada que ha consumido previamente? Si ampliamos un poco más el foco, aparece otra dimensión todavía más compleja. La entrada a esta industria no es siempre tan directa ni tan consciente como parece. Hay casos en los que la puerta de entrada es la influencia de otras creadoras, códigos de referencia, recomendaciones que parecen inocentes, pero que funcionan casi como un sistema de captación. Porque cuando alguien con una gran audiencia te dice esto me ha cambiado la vida, esto es libertad, esto es dinero fácil, no es una simple opinión, es una narrativa que empuja a otras personas a tomar la misma decisión. Y aquí es donde surge una comparación incómoda pero necesaria. Si una persona se beneficia económicamente de que otras entren en una plataforma, aunque ese dinero no salga directamente del bolsillo de la persona que entra, ¿no existe ahí un incentivo claro para convencer a más gente? ¿No se parece, al menos en estructura, a otros sistemas donde hay una figura que gana cuando otras personas se incorporan? No es una acusación directa, es una pregunta que merece ser planteada. Esto conecta directamente con otra cuestión que suele aparecer en el debate, la idea de que el trabajo sexual es simplemente una opción más, una salida laboral como cualquier otra. Pero, ¿es realmente comparable a otros trabajos? Porque hay diferencias evidentes, no solo por la naturaleza del contenido, sino por las consecuencias que puede tener a nivel psicológico, social y relacional. Y esto no es una opinión aislada, es algo que muchas creadoras han contado después de haber pasado por ello. Problemas de salud mental, dificultades para establecer relaciones personales, exposición constante al juicio público, dependencia de la validación externa. Todo eso forma parte del paquete, aunque no siempre se muestren los vídeos que promocionan este estilo de vida. Y aquí es donde vuelve a aparecer otra contradicción interesante. Por un lado se vende la idea de independencia total, de ser tu propia jefa, de controlar tu imagen y tu contenido. Por otro lado, los ingresos dependen directamente de mantener el interés de una audiencia que, en su gran mayoría, es masculina. Entonces, si tu estabilidad económica depende de satisfacer ese interés de forma constante, ¿hasta qué punto eres realmente independiente? ¿Estás tomando decisiones completamente autónomas? ¿O estás adaptándote continuamente a lo que esa audiencia demanda? Si seguimos tirando de este hilo, llegamos a una pregunta todavía más incómoda. Si el valor económico de tu contenido depende de cuánto deseo generas en otros, ¿quién está realmente en posición de poder en esa relación? Porque aunque tú seas quien produce el contenido, quien fija el precio, quien decide qué subir, la realidad es que sin esa demanda, sin ese deseo externo, no hay ingreso, y eso crea una dependencia que no encaja del todo con la idea de control total que se suele asociar a este tipo de plataformas. Todo eso no significa que todas las personas que participan en esta industria estén en la misma situación, ni que todas vivan las mismas consecuencias. Hay matices, hay casos distintos, hay experiencias diferentes, pero ignorar los patrones generales, las dinámicas repetidas y las estructuras que se repiten una y otra vez no ayuda a entender el fenómeno. Al contrario, simplificarlo bajo la etiqueta de empoderamiento puede estar ocultando muchas de las realidades que hay detrás. Porque cuestionar estas dinámicas no significa juzgar a las personas que participan en ellas, sino analizar el sistema que las rodea. No se trata de señalar a quien toma una decisión concreta, sino de preguntarse por qué esa decisión se ha vuelto tan común, tan normalizada y tan promovida.
y sobre todo qué consecuencias tienen a nivel individual y colectivo. Porque si volvemos al inicio, a esa imagen de empoderamiento que se repite constantemente, quizá la pregunta no sea si una persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo, eso ya lo sabemos. La pregunta es otra: ¿todas las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo nos empoderan realmente? ¿O hay decisiones que, aunque sean libres en apariencia, están moldeadas por un sistema que no necesariamente juega a nuestro favor? Si seguimos profundizando en todo esto, hay un punto al que tarde o temprano tenemos que llegar, aunque sea incómodo: la conexión entre esta industria y dinámicas mucho más oscuras que normalmente preferimos mantener separadas para no complicar el discurso. Porque es fácil hablar de plataformas, de decisiones individuales, de libertad, pero mucho más difícil es mirar de frente cómo todo esto se conecta con realidades como la explotación, la coerción o incluso el tráfico sexual. Cuando se habla de tráfico sexual, muchas personas imaginan escenarios extremos, casi cinematográficos, como lo de la película Taken, donde alguien es secuestrado y obligado de forma directa. Pero la realidad en muchos casos no funciona así, es mucho más sutil y precisamente por eso más difícil de identificar. Muchas personas entran en la industria a través de relaciones de confianza, pareja o personas cercanas que poco a poco la van empujando hacia ese entorno. No hay una violencia explícita desde el primer momento, sino una construcción progresiva de dependencia. Si una industria genera beneficio a partir de dinámicas que pueden afectar tanto a quienes producen como a quienes consumen, ¿hasta qué punto podemos hablar de un sistema neutral o incluso positivo? Porque no se trata solo de libertad individual, sino de las consecuencias colectivas de ese conjunto de decisiones. Otro aspecto que suele quedar en segundo plano es la relación que se establece entre creador y consumidor. A diferencia de otras formas de contenido, aquí existe muchas veces una interacción directa, una relación casi personalizada, lo que se conoce como relación parasocial. El consumidor no solo ve el contenido, sino que siente una conexión con la persona que lo crea, y eso puede generar dinámicas de poder complejas, donde el cliente siente que tiene cierto control o derecho sobre la persona, simplemente porque está pagando. Y esto no es una teoría abstracta, hay múltiples relatos de creadoras que han sufrido acoso, seguimiento en la vida real, pérdida de privacidad o incluso situaciones de peligro derivadas de esa exposición constante. Entonces, si el sistema facilita este tipo de dinámica, ¿hasta qué punto protege realmente a quienes participan en él? En este punto el debate suele polarizarse. Hay quienes defienden que todo se reduce a una cuestión de libertad individual y que cualquier crítica es un intento de limitar esa libertad. Y hay quienes ven el sistema como inherentemente problemático. Pero quizá el problema está precisamente en intentar reducirlo a una de esas dos posiciones sin explorar lo que hay en medio. Porque lo verdaderamente interesante no es elegir un bando, sino hacerse preguntas incómodas. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si cada vez más personas ven esta industria como una opción viable o incluso deseable? ¿Qué papel juegan las redes sociales en esa percepción? ¿Qué responsabilidades existen, si es que existen, más allá de la decisión individual? Y aquí es donde conviene detenerse en algo que suele pasar desapercibido: cómo se construyen ciertos discursos en Internet y por qué resultan tan convincentes. Muchas veces no se trata de que sean completamente falsos, sino de que son incompletos, se centran en una parte de la realidad, la más atractiva y la más vendible, y dejan fuera todo lo demás. Y cuando una idea se repite lo suficiente, cuando se presenta con estética cuidada, con historias de éxito y con cifras llamativas, acaban generando una sensación de verdad incuestionable. ¿Qué ocurre cuando empezamos a observar también lo que no se muestra? ¿Qué pasa cuando dejamos de fijarnos solo en los casos que funcionan y empezamos a mirar también a todos los que no llegan a ese nivel de éxito? Porque hay un sesgo importante en todo esto. Solemos ver a quienes triunfan, pero no a la gran mayoría que se queda en el camino, que no consigue ingresos suficientes o que abandonan, o incluso que sufre consecuencias que no se enseñan en ningún vídeo. Porque no se trata solo de economía o de decisiones puntuales, se trata de un cambio más profundo en la forma en la que se entiende el valor personal, el cuerpo y la intimidad. Y cuando esas cosas empiezan a medirse en términos de rendimiento, de atención, de ingreso, la línea entre lo personal y lo comercial se vuelve cada vez más difusa. En este punto, quizá lo más honesto no sea ofrecer una respuesta cerrada ni posicionarse de forma absoluta en un lado u otro, sino dejar abiertas las preguntas que han ido apareciendo a lo largo de todo el vídeo, porque son esas preguntas las que realmente permiten entender la complejidad del tema sin simplificarlo. Al final no se trata de decirle a nadie lo que tiene que pensar o cómo debe actuar, se trata de entender mejor el sistema en el que vivimos y las decisiones que se toman dentro de él, de mirar más allá de los eslóganes, de las frases fáciles, de las soluciones rápidas. Porque cuando un tema es realmente complejo, las respuestas siempre suelen ser como mínimo insuficientes. Y quizá ahí está el punto clave de todo esto, no en dar una conclusión cerrada, sino en haber recorrido el camino necesario para que cada uno pueda construir la suya con más información, más contexto y sobre todo más preguntas que antes. Porque al final la diferencia entre que alguien te diga qué pensar y que tú llegas a una conclusión por ti mismo lo cambia absolutamente todo.